Hola amigos, saludos muy cordiales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo vamos a ver cómo se realiza el cálculo de la capacidad de un condensador o capacitor mediante un multímetro. Pero sí que es necesario tener un multímetro con medidas de tensión, lógicamente, y medidas de corriente en corriente alterna. Pero vamos a ver que es una forma muy fácil y muy práctica. Además del multímetro, necesitamos, como vemos, algo tan simple como una clavija y una lámpara con su portalámparas, claro está, que se conectarán en serie al capacitor. Y en este circuito debemos medir la tensión con el multímetro en la escala de corriente alterna. En este caso la escala de 200 voltios. Y además debemos realizar la medida de corriente igualmente con el multímetro en la escala de 10 amperios de corriente alterna. También depende la medida o la escala de cada tipo de multímetro. Aquí en este caso debemos cortar el cable, puesto que la medida de intensidad va en serie con el capacitor. Aquí tenemos el cable de corriente que va a la lámpara en serie con el condensador o capacitor. Y aquí vemos el cable que aquí tiene un empalme, pero va directamente también hacia el capacitor. Ahora conectamos y medimos la tensión con el multímetro en la escala de 200 voltios de tensión en alterna. Ponemos aquí la lámpara para que no afecte la imagen y medimos la tensión en el capacitor. Escala de 200 voltios, corriente alterna. En voltios. 35,7 voltios en corriente alterna. A continuación vamos a realizar la medida de corriente. Para ello he desconectado los cables, puesto que la medida de corriente se hace con el multímetro en serie. Aquí ponemos las puntas del multímetro y tenemos que medir corriente, por lo que cambiamos la clavija del multímetro a medida de corriente 10 amperios y cambiamos a la escala de 10 amperios en corriente alterna. Ponemos aquí la lámpara y conectamos la lámpara. 0,43 amperios. Aquí vemos la fórmula que aplicamos para el cálculo, que dice que la capacidad es igual a la intensidad, que la hemos medido, partido 2 por pi 314 por la frecuencia, que es 50, por la tensión, que también la hemos medido. El resultado nos dará un resultado muy pequeño, puesto que el faradio es una unidad muy grande.
cuando realmente la unidad más usada en los capacitores de motores, por ejemplo, es microfaradio. Un microfaradio es la millonésima parte de un faradio. Y un milifaradio es la milésima parte de un faradio. Es poco frecuente ver capacitores de un milifaradio, pero sí que lo vemos normalmente de microfaradio. Entonces, cuando veamos el resultado, debemos de compararlo con esta cantidad para que tengamos la guía para saber el valor real de la medida. Aquí vemos el cálculo con las medidas que hemos tomado: 0,43 amperios entre 2 por 3,14 por 50, que es la frecuencia, por 35,7, que es la tensión. El valor es 0,43 entre 11.209,8. El resultado es 0,00003836. Entonces vemos esta cantidad y vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos vamos a 7. Aquí tenemos el faradio. Aquí tenemos el microfaradio en el cuarto 0, 1, 2, 3 y 4. Y en el 5, 6 y 7 tenemos el microfaradio. Por consiguiente, el 7, el lugar 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 corresponde a la unidad de microfaradio. Entonces el valor es de 38,36 microfaradios. Ese es el valor de la medida, y el valor real del capacitor es de 40 microfaradios. Vemos cómo la medida se aproxima bastante, puesto que hay muchos factores que pueden influir. Puede ser la tensión más alta, más baja, y puede ser también la tolerancia del capacitor. Este es el valor de la medida: 38,36 de un capacitor de 40 microfaradios. Y aquí tenemos un dispositivo que he montado para realizar las mediciones de una forma más fácil. Aquí vemos el esquema del dispositivo y, como veis, lleva una clavija, un interruptor, 4 conectores, lleva un pulsador con una resistencia para descargar el capacitor, lógicamente el capacitor y la lámpara. Vemos cuando se cierra el interruptor, pasa la corriente, pasa a través del puente, el capacitor se carga, vuelve la corriente hacia la lámpara y hacia el cable azul. El circuito está cerrado y la lámpara está funcionando. Medimos la tensión, puesto que aquí tenemos la medida de esta borna y aquí tenemos la medida de esta borna en este conector. O sea que aquí y aquí medimos la tensión del capacitor. Pero lógicamente debe de estar el puente conectado. Para medir la corriente o intensidad, se quita el puente y se conecta aquí el amperímetro. Pasa la corriente, pasa por aquí, pasaría a través del amperímetro y viene al capacitor, que vuelve la corriente hacia la lámpara y hacia la red. Y
tenemos el botón con una resistencia de 39 ohmios, porque casualmente es una de varias que tengo y es adecuada para la misión de descargar el capacitor a través del pulsador. Colocamos el capacitor, el mismo capacitor, se puede dejar suelto y a continuación conectamos, damos al interruptor, tapamos, vamos a ver la tensión. Aquí está, escala 200 voltios, corriente alterna. Vamos a medir la tensión. Aquí y aquí medimos la tensión. $35,2 voltios. Desconectamos, podemos apagar, pero mejor desconectar un pulsador para descargar el capacitor y a continuación realizamos las medidas de intensidad. Para ello no hay más que quitar el puente y cambiar a la escala de 10 amperios y, muy importante, cambiar la clavija del multímetro a 10 amperios. Colocamos, damos al interruptor 0,43 amperios. Vemos que el multímetro va en serie con la lámpara y se apaga. Aquí vemos a continuación el cálculo de las siguientes medidas. Vemos la fórmula y aquí los datos. La corriente es igual que la medida anterior, 0,43 amperios, pero la tensión cambia. En la medida anterior era 35,7 y ahora es 35,2. Una vez realizados los cálculos, tenemos 0,43 entre 11.052,8 y el resultado es 0,0000389 faradios, que si lo comparamos con las posiciones, aquí en los ceros tenemos que el 7, como sabemos que es el microfaradio, el puesto 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pues tenemos 8 unidad, decena de unidad, 38 microfaradios con 9. Tenemos un valor de medida de 38,9 microfaradios para el valor del capacitor, que es de 40 microfaradios. Vemos cómo con un multímetro se puede medir un capacitor con muy poca variación con su valor real. A continuación realizamos la medida de otro capacitor. Medimos tensión 200 voltios,
90,6 voltios. 90,6 voltios. 90,6 voltios. Apagamos, descargamos el condensador, quitamos el puente, cambiamos a medida de corriente y a la escala de 10 amperios en corriente alterna. Y ahora medimos intensidad. ...0,42 amperios. 0,42 amperios. Y vemos aquí el cálculo según las siguientes medidas. 0,42 amperios ha variado, puesto que anteriormente era 0,43 y la tensión es 90,6 voltios. El resultado es la división de 0,42 entre 28.448,4 y el resultado es 0,00001476 faradios, que si lo trasladamos en la posición de los ceros tenemos el valor 7, que es en la unidad de microfaradio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 4 es la unidad y 1 es la decena. Por consiguiente tenemos un capacitor de 14,76 microfaradios. Este es el valor de la medida, 14,76 microfaradios, y el valor real del capacitor es 16 microfaradios. Vemos una medida muy aproximada.